Hola a todos, hoy vamos a conversar acerca de la figura de Martín Lutero y la Reforma Protestante en conexión con nuestra serie sobre estudios judaicos. Hemos estado conversando acerca de la comunidad judía en la Edad Media y vamos a hablar hoy de esta figura que otra vez es más que conocida, Martín Lutero, nacido en 1483, fallecido en 1546. Muy conocido por sus famosas tesis y reformas dentro del cristianismo, específicamente en contra de la Iglesia Católica, y todo este movimiento reformista de doctrinas, de jurisdicción, todo este movimiento dentro de la Iglesia que causó luego pues la aparición de la Iglesia luterana. Y vamos a tener de que fue una figura sin duda alguna revolucionaria en el sentido de que cambió y transformó completamente la sociedad europea, el pensamiento cristiano, y uno de los grandes teólogos del mundo cristiano sin duda alguna. Pero hubieron ciertos detalles en la vida de Martín Lutero que negativamente le han marcado hasta el día presente, y muchos, tomando sus escritos, pues los han utilizado para perseguir, masacrar y realmente eliminar a los judíos. Y en cuanto a esto, Martín Lutero es el caso de una persona que, de ser un amante del pueblo de Israel, que realmente amante del pueblo judío, pasó a ser a una persona que odiaba a muerte a los judíos. Y esto se debe a que los judíos se negaron a aceptar la versión del cristianismo que él estaba proponiendo, y cuando vio que los judíos no querían aceptar su versión, pues comenzó a odiarles con un odio tal que en sus textos es terrible las cosas que dice o que dijo y que dejó por escrito, y que luego en el tiempo de Hitler, cuando Hitler aparece, pues tomaron sus textos y los utilizaron para mostrar. Y de hecho Hitler llamó a Martín Lutero como un amigo de hecho de los nazis, en el sentido de que estaban utilizando sus textos para en este caso promocionar la propaganda nazi, indicando que ellos estaban ahora viendo lo que ya Martín Lutero había visto hace sido tiempo sobre los judíos, y realmente terrible. Vamos a mencionarlo brevemente. Pero en el caso de Lutero, hay que decir que en un principio ya les decía que él pues tuvo un cambio tremendo, porque de ser una persona que decía amaba a la comunidad judía, y de hecho escribió un tratado cuando estaba en su principio de su reforma, un texto titulado dice Jesucristo nació judío, mostrando claramente y culpando a la iglesia de los fraudes y artimañas contra la comunidad judía, denunciando realmente las acusaciones contra la comunidad judía, e incluso condenando a la iglesia por haber realmente apartado y realmente pues humillado a la comunidad por tanto tiempo. O sea que de hecho, y voy a citar textualmente un pasaje del texto de Lutero para que vean cómo era su pensamiento por este comienzo. Dice así, dice: si yo hubiera sido un judío y hubiera visto a alguno de estos idiotas y cabezas bloqueadas con sus enseñanzas de la religión cristiana, y se hubiera preferido ser un cerdo antes que un cristiano, dijo Martín Lutero. O sea, pero esto es una crítica que le hace fuertemente a la doctrina católica, de la Iglesia Católica. Como diciendo, bueno, si yo también hubiera sido judío, pues claro que yo no hubiera aceptado este tipo de tonterías que me vienen a enseñar. Según, en otras palabras, para que entendamos lo que él está transmitiendo aquí, ¿no? Pero vemos que son palabras duras y fuertes, crítica contra la iglesia. Porque él pensaba que él, con su reforma y con su pensamiento, lograría lo que la Iglesia Católica no había logrado en tantos años, que era la conversión de los judíos al cristianismo. De que los judíos en masa, el pueblo de Israel entero, aceptara el mensaje cristiano y se convirtiera y aceptara a Jesús y demás. Pero cuando vio que él falló y que los judíos no aceptaron este tipo de cristianismo sectario que estaba creando Lutero ahora, pues se enfurece. Y ahí es cuando él cambia completamente y se pone molesto que los cristianos no aceptan su mensaje, y comienzan los escritos en contra de que los judíos no aceptaron su mensaje, y comienzan los escritos contra la comunidad judía. Y pues es terrible las cosas que dicen. Es muy interesante que en el caso cuando el Islam surge era parecido. En un comienzo Muhammad y sus seguidores de lo más bien con los judíos, pero cuando vieron que los judíos no quisieron aceptar el mensaje del Islam, pues comenzaron las críticas en el texto del Corán contra los judíos, contra los cristianos y contra todo aquel que no quiso aceptar el mensaje. Crítica fuerte, y que en muchos casos son textos que también han sido utilizados por extremistas
en el día moderno también y a través de todas las épocas para perseguir y acabar con la comunidad judía y cristiana, en este caso el mundo islámico. Y en el campo de Lutero, o en la enseñanza de Lutero, pues él se molesta muchísimo hasta el extremo tal que en sus textos escribió lo siguiente, y cito las famosas 8 proposiciones de Lutero de lo que se le debe hacer a los judíos por no creer en su doctrina cristiana ahora protestante. Dice lo siguiente Lutero. Dice, estas acciones tienen que ser tomadas contra ellos por no aceptar el mensaje mío en esta hora. Dice, quemar todas sus sinagogas, destruir todas sus casas, confiscar todos sus libros sagrados, prohibir a los rabinos que enseñen bajo amenaza de muerte si desobedecen, prohibir a todos los judíos que viajen, confiscar todas las propiedades judías, obligar a los judíos a trabajos forzados, y en caso de que estas restricciones fuesen insuficientes, expulsar a todos los judíos de territorios cristianos. Palabras tan duras como estas y de tal antisemitismo, de tal odio, realmente no he visto. Es terrible. Y estas son palabras y enseñanzas que luego él, por supuesto, las amplió en sus libros y que los nazis después en la época de Hitler utilizaron para, decía, fundamentar su creencia. Y fue tremendo porque de hecho hasta en otra ocasión Lutero dijo lo siguiente. Dice, los amenazaría a los judíos con cortarles la lengua, dice, fuera de sus gargantas, si rehusaran reconocer la verdad de que Dios es una Trinidad y no una unidad simple. O sea que el hombre estaba realmente furioso. Si no aceptas lo que digo, pues sabe lo que te va a pasar. Y es terrible como luego les decía que el mismo Hitler vio a Lutero como un aliado y dijo lo siguiente, cito las palabras de Hitler en uno de sus discursos donde dice que vio, Lutero, vio a los judíos como ahora es que estamos comenzando a verlos nosotros hoy. Y muestra claramente de que de hecho cuando los nazis realizaron aquel famoso ataque que se conoce como el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, cuando en Alemania, en diferentes sitios, pues de manera realmente masiva comenzaron a atacar sinagogas, hogares, negocios de judíos, destruir todo, y se llama cristales rotos porque lanzaban rocas y piedras y acababan con todos los cristales de los sitios, ¿no? De las sinagogas, de los negocios, de las casas, etcétera, y quemaron y acabaron realmente, y comenzó ahí ya la tremenda persecución de la comunidad por los nazis en Alemania. Pues de hecho esto se celebró en noviembre 9, noviembre 10, y dijeron los nazis que de hecho lo habían escogido esa fecha para conmemorar el cumpleaños de Martín Lutero, en este caso el 10 de noviembre. Y sea que incluso cuando se celebraron luego los juicios contra ciertos líderes de los nazis, entre ellos, y voy a citarlo porque aquí lo tengo, Julius Streicher afirmó que ellos no habían hecho nada, ni dicho nada peor de lo que ya Lutero había dicho en sus textos. Y con razón, esto es lo que Lutero, estamos viendo las terribles cosas que propagó, y más odio y antisemitismo y desgracia contra los judíos, simplemente porque los judíos no quisieron creer en su versión del cristianismo. Y pues vemos otra vez el lado oscuro de Martín Lutero, que normalmente otra vez siempre se le recuerda más, sí, con su revuelta contra la iglesia y los cambios que hizo, que es verdad que la Reforma fue un cambio tremendo en Europa, porque ahora ya el cristianismo no estaba como tal bajo un catolicismo único, una única religión, sino que se fue fragmentando el cristianismo, y esto le quitó también fuerza a la iglesia, hasta como se ha ido fragmentando hasta el día de hoy. Y de hecho, pues sí hay que decir que en el campo, luego con el tiempo se hubieron cambios importantes en el mundo de la ciencia, en el mundo de literatura, estudios y demás, gracias a zafar las cadenas de la atadura de la iglesia, y ahora un poco más de libertad en este campo para los reformistas. Pero sí hay que mostrar el lado negativo de Lutero con sus enseñanzas que causaron odio y realmente antisemitismo contra el pueblo judío, y que un odio tal que también continuó y que continúa en muchos cristianos hasta el día presente, lamentablemente. Hasta aquí con este vídeo, con este tema para el día de hoy.
en cuanto a Martín Lutero, la Reforma Protestante y realmente su opinión, cómo cambia de ser positiva a extremadamente negativa contra los judíos. De hecho, cuando él pues transcribe la traducción que hizo de la Biblia, omitió ciertos pasajes de la Biblia, los quitó, porque eran pasajes, según él, muy judíos, y pues no les convenía que se quedasen esos textos ahí, y los omite y los cambia, tremendo. Las cosas que hizo este hombre de manera negativa. Cierto que hubieron causas positivas de la reforma, pero fue esto muy negativo, su actitud contra los judíos, digamos que despechado, digamos, o molesto porque los judíos no quisieron aceptar su mensaje. Y si no aceptan por las buenas, pues él quería, parece que por la fuerza, obligarles, hasta el punto de expulsión, masacre, acabar con todo. Horrible, tremendo. Gracias a todos por la atención. Siempre les recuerdo que no olviden de compartir estos vídeos, estos materiales, que me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. No se olvide también de revisar el contenido adicional de este canal para continuar aprendiendo sobre temas de la historia, de la filosofía, de la antropología, temas conectados con el judaísmo, cristianismo, islam y otros temas. Gracias por la atención y hasta un próximo encuentro.